Dos enormes ejércitos permanecían paralizados mientras un gigante aterrorizaba todo el valle de batalla. Cada mañana, el gigante desafiaba al pueblo de Israel con una voz que hacía temblar a todos. Nadie se atrevía a enfrentarlo porque el miedo dominaba el corazón de los guerreros. Muy lejos del campo de batalla, un joven pastor llamado David cuidaba ovejas bajo un cielo tranquilo. El padre de David le pidió que llevara provisiones a sus hermanos que estaban en la guerra. Cuando David llegó al campamento, escuchó al gigante insultando nuevamente al pueblo de Dios. David no entendía por qué todos temían a un hombre que desafiaba al Dios de Israel. Mientras todos dudaban, David aseguró que Dios le daría la victoria sobre el gigante. La noticia llegó rápidamente al rey Saúl, quien observó al joven con incredulidad. Aunque parecía imposible, David insistió en enfrentar al gigante delante de toda la nación. El rey Saúl intentó proteger a David entregándole una pesada armadura de guerra. Pero David comprendió que no necesitaba una espada para vencer al gigante. Con una simple honda y su fe en Dios, David descendió hacia el valle de batalla. Antes de acercarse al gigante, David recogió 5 piedras lisas junto al río. Cuando Goliat vio al joven pastor, comenzó a burlarse delante de todo el ejército. David avanzó sin miedo mientras el gigante levantaba su enorme espada de guerra. Todo el valle quedó en silencio cuando David preparó su honda frente al gigante. En un instante, la piedra salió disparada con una velocidad imposible. La piedra golpeó directamente la frente del gigante delante de todo el ejército. El gigantesco guerrero comenzó a caer lentamente sobre el valle de batalla. El silencio desapareció cuando el ejército filisteo comprendió que el gigante había sido derrotado. Entonces el pueblo de Israel explotó en gritos de victoria y esperanza. David se convirtió en el héroe inesperado que cambió la historia de Israel para siempre. Aquel día, todos entendieron que la fe podía derrotar incluso al enemigo más imposible. La noticia llegó rápidamente. La caída del gigante comenzaba a extenderse rápidamente por toda la región. Las personas comenzaron a hablar del joven pastor que había vencido al guerrero más temido de la tierra. Mientras tanto, el rey Saúl observaba a David con una mezcla de admiración y preocupación. David regresó entre el pueblo como un héroe inesperado nacido en medio del peligro. Pero David jamás olvidó que la verdadera victoria había venido de Dios y no de su propia fuerza. Aquella batalla se convirtió en una historia que sería contada generación tras generación. Muchos comprendieron que incluso el más pequeño puede cambiar la historia con fe y valentía. El valle que antes estaba lleno de miedo, ahora se había convertido en símbolo de esperanza. La caída de Goliat demostró que ningún enemigo es más grande que la fe verdadera. Aquel joven pastor terminaría convirtiéndose en uno de los reyes más importantes de Israel. Pero todo comenzó el día en que decidió caminar hacia el gigante sin retroceder. El miedo desaparece cuando alguien decide confiar completamente en Dios. Desde aquel día, el nombre de David jamás volvió a ser olvidado en Israel. La historia del pastor y el gigante inspiró a miles a enfrentar sus propios temores. Incluso los enemigos comprendieron que algo sobrenatural había ocurrido en aquel valle. La victoria de David se convirtió en un símbolo eterno de fe, valor y esperanza.